Bueno, estamos en el domingo 25 del año y termina el Evangelio de hoy diciendo el Señor: ningún siervo puede servir a dos amos, porque bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. Y concluye con estas palabras: no podéis servir a Dios y al dinero. Dinero con mayúscula. Palabras tremendas, las del Señor, que no dejan lugar a dudas. Porque cosa muy distinta es servirse del dinero como instrumento que servir al dinero, y al dinero con mayúscula. El dinero, digamos, ¿qué es? ¿Qué es el dinero? El dinero es un medio de pago, ¿no? Y también de cobro, ¿no? De cancelación de deudas, de transacción, que hace posible el comercio, sobre todo el comercio en economías de alta complejidad, es lo que va reemplazando el trueque. Las economías más simples son generalmente de tipo de trueque, pero cuando hay una gran complejidad, de una gran cantidad, una gran variedad de bienes, de servicios que se ofrecen, que se demandan, el medio de cancelar esos pagos es y el medio de pago es el dinero, ¿no? Pues bien, cuando se sirve al dinero, el servicio se transforma en servidumbre. Si yo no me sirvo del dinero, sino sirvo al dinero. Y entonces me hago esclavo del dinero. Cuando el dinero se vuelve un fin en sí mismo, es cuando la persona se enajena, es decir, pierde su condición, su dignidad de hijo de Dios. Y como digo, se vuelve esclavo de su propia avidez y de lo que pretende conseguir por medio del dinero. Lo mismo se puede decir del poder. El poder también puede ser incluido, englobado en este dinero con mayúscula. El poder es un medio para alcanzar fines elevados de bien común, para ordenar la sociedad en sus diferentes estamentos, en su mismo estado, pero el poder se puede volver un fin de dominio sobre los otros. Lamentablemente esto es lo más común, ¿eh? No hace falta que yo lo diga, basta verlo. Y de búsqueda de gloria, de grandeza, la grandeza de este mundo, por supuesto, y la consecuente adulación, ¿eh? Muchas veces el poder y el dinero se convierten en medios recíprocos, es decir, se va al poder por el botín o al botín por el poder. Por tanto, no son para un fin superior de justicia, de paz. Es decir, eso ocurre cuando desconocen cualquier sujeción ética. En ese caso, el dinero es el botín y el poder es el medio para llegar al botín. O el dinero sirve para comprar voluntades que se dejan corromper y así obtener poder y aumentar el botín. Eso lo vemos en los populismos, que usan el dinero, compran por dádivas, políticas demagógicas, planes que para provocar holgazanería, es decir, vagos, en vez de ciudadanos dignos que tengan trabajos dignos, ¿no? Es eso, es utilizar el proletariado, hacer de las personas proletariado para alcanzar sus fines, de dominio y aumentar aún más sus riquezas personales. El que sirve al dinero, así con mayúscula, no cree en Dios. Lo mismo es el que sirve al poder o se sirve del poder. Por eso ha puesto su confianza, toda su seguridad en el dinero, en el poder, en lo puramente material.
en lo no trascendente. Y cuando pierde el dinero, como cuando pierde el poder, lo pierde todo. Solo cabe entonces la desesperación. O desesperar a los demás para conseguirlo, ¿no? Recuperarlo. Y esto es así a cualquier nivel social que se lo considere, porque atención, eso no es cuestión de altos o bajos niveles. Por lo contrario, quien sirve a Dios es alguien que cree en Dios, y quien en Dios pone toda su confianza. Dice el profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su apoyo, y de Dios o de Yahvé aparta su corazón, dice el Señor. Bendito, en cambio, quien se fía del Señor. En Jeremías 17 está esto. Dios nunca defrauda, y Él promete que al hombre recto, que rehúsa ganancias fraudulentas, que se sacude la mano para no aceptar sobornos, nunca le faltará sustento. Y esto es de Isaías 33. El creyente nunca pierde, nunca, porque aunque vea disminuir su patrimonio material, siempre tendrá en su corazón paz y no perderá la esperanza ni la fe. Todo el que cree en Dios lo sirve y le obedece, es decir, reconoce su gloria, se somete a su divina majestad, a su voluntad. Reconoce que sin Dios nada es ni nada puede. Sabe que el hombre no puede vivir sin la bendición de su Creador. Y sabe también que necesita de su Salvador. Nadie se puede salvar a sí mismo. Quien todo esto reconoce y sabe, adora a Dios. Quien en cambio no adora a Dios, quien rechaza adorarlo, adorará a Mamón, al Dios dinero. Acabará postrándose ante los poderes de este mundo y sucumbirá ante el poder del demonio, puesto que será esclavo, sometiéndose al dinero, como decía al comienzo, y al poder del mundo, o al sexo, o a la lujuria, o a la superstición, a la idolatría, porque también eso forma parte de ese universo de perdición. En cambio, además, quien pudiendo arrodillarse ante la presencia eucarística del Señor, y además se dice católico, y no lo hace pudiendo hacerlo, está sirviendo al mismo Satanás, padre de toda mentira y rebelión y señor de las tinieblas. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él rendirás culto. Esta es la respuesta que el Señor, que Jesús da a Satanás cuando éste pretende en esa soberbia, en esa absoluta locura, en ese orgullo, pero loco, ser adorado por el Señor. Nada menos, me refiero a las tentaciones en el desierto. Nosotros adoramos a Dios. Y lo adoramos en la Eucaristía, porque la Eucaristía es el mismo Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, presente ante nosotros y entre nosotros también. La adoración a Dios en la Santísima Eucaristía, que es Jesús glorioso, presente y a la vez oculto en las especies consagradas, queridos hermanos, es el antídoto mayor a la avidez del dinero y del poder. Nosotros adoramos a Dios en el Santísimo Sacramento y este no es un culto abstracto, sino muy concreto, porque están esos que dicen, no, pero si Dios está en todas partes, yo lo puedo ver en cualquier lugar. No. Dios eligió, el Señor eligió estar y ser, la Eucaristía sea Él, y ahí está. Y ahí lo localizamos, ahí lo encontramos.
y ahí vamos a adorarlo. Ahí. Por eso, también en la adoración un antídoto ante las herejías, atención, ante las herejías neopaganas que pretenden hacernos volver a la idolatría de la Pachamama y socapa de reverencia a la casa común y de ideologías ecologistas que se están introduciendo en la iglesia, se están filtrando. Hace poco se veía uno de estos chamanes, brujos, bendiciendo a monjas, madre mía, en Colombia, bueno, eso está ocurriendo. Ya hablaremos también de la Amazonía, como la quieran llamar. Es decir, cuidado con todo esto. Y todo forma parte no se puede servir a dos amos, o a Dios o a todo eso. Que lo podemos decir, digamos, poner bajo ese dinero, ese no Dios, esas idolatrías, ese neopaganismo, todo eso. Nosotros sabemos, contemplando la Eucaristía, aprendemos qué significa amar, hasta el extremo, qué es ser humilde, qué es ser pobre, cuál es el camino que Dios nos propone, ese camino del servicio para alcanzar la gloria y dónde poner nuestra seguridad. Quien adora la Eucaristía, postrándose, arrodillándose o inclinándose ante Dios presente en este Santísimo Sacramento, es por Dios, esa persona es por Dios elevado a las alturas del Espíritu. El que alza los ojos al cielo en adoración se vuelve capaz de ver a sus costados y hacia abajo, donde está el necesitado, el hermano. La contemplación, lejos de separar, como creen algunos, lejos de separar a la persona de su medio y de aislarla de los problemas y de los sufrimientos del mundo que le toca vivir, la hace más sensible y atenta a toda necesidad. Porque para adorar al santo, y creo que esto lo dije más de una vez, hay que dejarse hacer santo. En antífona se repetía: alabad al Señor que alza al pobre. El camino por el que nos lleva a la adoración es el del servicio. Servir a Dios y servir al hermano, sobre todo al pobre, abandonado, al necesitado. Adorar y alabar a Dios implica ser instrumento de Dios, estar a su servicio para alzar al que se necesita, al pobre, al miserable, el que está lejos de Dios, el que se está perdiendo para siempre. Y cuando decimos pobre, por eso entendemos todo tipo de pobreza. ¿Cuánta pobreza no solo material, espiritual hay en este mundo? Lo decía la Madre Teresa. En el mundo occidental es mayor la pobreza espiritual y que es más grave que la material. Porque ella la vivió muy bien todo esto. Todas esas virtudes heroicas, la Santa de Calcuta, la vida de las misioneras de la caridad es de adoración y de servicio a los más pobres de los pobres y a los moribundos. La Madre Teresa, en un viaje, quizás algunos lo conozcan, ella estaba yendo en viaje a Darjeeling, en la India, recibe una iluminación que marca todo el resto de su vida. Desde aquel momento, las palabras pronunciadas por el Señor en la cruz, tengo sed, la Madre las rumió, las profundizó en cada instante de su vida. Y no es casual que sobre todos los sagrarios donde se reserva la Eucaristía, en las casas de las misioneras de la caridad de todo el mundo, estén escritas las palabras, tengo sed. El Señor que tiene sed de almas, sed de ser amado y adorado en la Eucaristía, y sed de otros que sean la extensión de sus brazos y la expansión de su corazón, para llegar a todos los hombres, para que todos se salven. Quien adora, sirve, y quien sirve, como estas misioneras, y su fundadora, claro, la Madre Teresa, adora.
Yo ahora estuve con ellas en Rotterdam y estuve con ellas en Zúrich. Y bueno, en Zúrich estaban rescatando prostitutas bueno, por eso digo miserias morales. Y uno los veía. Pero, ¿y qué hicimos? El encuentro en torno a Jesús y Eucaristía. Con la misa, con la adoración. Después, bueno, una charla, todo eso, pero es eso, ahí está. El Señor tiene sed de almas, ¿eh? Y nosotros somos sus instrumentos. Por eso, de la adoración, ellas y nosotros recibimos las fuerzas que nos impulsa, que nos puede impulsar como ellas, de iluminación, que muestra el camino del amor de Cristo, que ese amor para poder llevarlo al mundo de la miseria. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.